Un cordial saludo, soy Cándido Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que fundamenta jurídicamente abogados en inteligencia artificial. Los perfeccionamos jurídicamente, los formamos jurídicamente sobre el fundamento jurídico, la teoría jurídica, la filosofía del derecho, el deber ser jurídico, la forma de los derechos y deberes, la forma en la cual aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y hoy explicaré el contrato válido en relación con la IA, en relación con la inteligencia artificial. Y es que se considera en algunos ambientes que el contrato es un formalismo antijurídico, es decir, es una forma en relación con la cual se relacionan dos o más seres humanos sin que se tenga en cuenta la forma de los derechos y deberes, sino lo que se defina, por ejemplo, mediante un documento que se conozca como un contrato y por ende sea algo culpable jurídicamente, algo antijurídico, es decir, una forma de incumplimiento del derecho, de incumplimiento de lo definido en el derecho, en el todo el derecho, porque no es algo armónico con los derechos y deberes. Entonces, en ese caso se trata de un formalismo antijurídico y por ello no se puede considerar que porque uno acepta, firma, brinda su consentimiento, expresa su consentimiento mediante ese documento, ello es vinculante, es decir, obligatorio, jurídicamente se debe cumplir y si no se cumple existen consecuencias para exigir su cumplimiento y asumir las consecuencias del incumplimiento, por ejemplo, el asumir una sanción, una multa, por ejemplo, y en general el hecho de considerar que ello es un contrato es algo antijurídico, porque es que contratar significa relacionarse para lograr un fin, ¿cierto? Y un fin que precisamente debe ser armónico con los derechos y deberes y propiamente debe ser definido con la aplicación de los derechos y deberes según cómo a cada quien le apliquen y por ende si cada quien va aplicando y propiamente aplica los derechos y deberes en una relación jurídica donde se forme un contrato y posteriormente se cumpla con él, se ejecute el contrato y termine el contrato y se disuelva el contrato y finalice propiamente el contrato, es decir, donde termine el contrato, se liquide y en definitiva logre el paz y salvo en relación con el contrato, no existan deudas, obligaciones pendientes, deberes pendientes, atención pendiente de algún derecho, etcétera, existe la terminación del contrato. Es decir, una vez existe la disolución y liquidación del contrato, termina el contrato, termina el vínculo jurídico, ese vínculo jurídico, esa forma de convenio, esa forma de vínculo jurídico. Y por eso es que el contrato existe dentro de la relación jurídica, dentro de una relación jurídica. No es el todo de la relación jurídica. Y por eso incluso una vez termine el contrato, sigue vigente, existe, sigue existiendo la relación jurídica hasta que termine la relación jurídica, ¿cierto? Hasta que ya no procedan los derechos y deberes en relación con el ambiente en el cual exista la relación jurídica, es decir, en relación con la forma de la existencia, es decir, en relación con la forma de la relación jurídica, involucrada, de la respectiva relación jurídica. Entonces, el contrato válido en relación con la IA es la relación jurídica en la cual se conviene la forma de atender un objeto con base en la aplicación de los derechos y deberes y ese objeto se atiende mediante un contrato, es decir, mediante un acuerdo, por supuesto, de voluntades, un acuerdo por ende aceptado, convenido libremente, válidamente, en relación con el cual se especifica cómo se logra obtener ese resultado. Por ende, esa forma de convenio es un contrato y por ende otras formas de convenio no son un contrato porque no existe ese nivel de especificación para este fin. Es decir, porque es una forma de convenio con una forma específica, por ende con un medio y un fin específico.
que lo particulariza, que lo hace por ende distinto de los demás. Distinto en algunas cosas, pero en otras solo diferente, porque sigue siendo un convenio, una forma de convenio, es decir, no se trata de una clase distinta al convenio, hace parte de un convenio y frente a los elementos comunes del convenio es un convenio, ¿cierto? Y por ende tiene unas diferencias con otras formas de convenio, pero no es algo distinto a los demás convenios, pero como contrato sí es distinto a las demás formas de convenio, es decir, es algo distanciado de las demás formas de convenio, no de la misma clase de los demás convenios en cuanto a sus especificidades, y por eso, para que eso quede claro, es un contrato, pero a la vez, no todo convenio, no todo acuerdo, no todo pacto, no todo convenio es un contrato. Por eso es que los términos y condiciones, por ejemplo, para navegar y en general interactuar en relación, por ejemplo, con un sitio web o una aplicación digital o para interactuar frente a un robot, etcétera, no son siempre un contrato, salvo que tengan el nivel de detalle y propiamente el cumplimiento de los requisitos de un contrato y las especificidades, propiamente las especificidades de un contrato. Es decir, salvo que tengan la forma, por ende válida, la forma jurídica, la forma de un contrato. Entonces se trata de tener un objeto, ¿cierto? Una causa, una capacidad, un consentimiento válidos, ¿cierto? Y en general una forma válida como contrato. Y por eso es que cuando uno ingresa a un sitio web, esto no significa que se esté logrando siempre un contrato y que por ende sea totalmente vinculante lo indicado en dichos documentos, en dicho documento, en los términos y condiciones de uso de ese sitio web como ejemplo. Y de hecho, aunque fuese un contrato, cuando cumple las características, las condiciones de ser un contrato, las condiciones jurídicas, las condiciones de ser un contrato, es decir, los elementos esenciales, naturales y accidentales de un contrato según el contrato específico del que se trate, según la forma de contrato específica, concreta, clara, específica de la que se trate. Lo que sea antijurídico, el contenido antijurídico de ello, no es vinculante. Por eso es que se interpreta en contra de quien lo estipule, lo establezca. Y no se puede decir que se aceptó y por ende es vinculante y que por ende se debe sujetar, someter a ello, gobernar por ello, regir por ello, porque precisamente es una cláusula, un contenido antijurídico, abusivo, ¿cierto? Entonces, por un lado, no todo convenio es contrato y todo contrato debe ser válido a la vez. No es que exista una libertad antijurídica en la formación, ejecución, terminación del contrato. No es que se puedan celebrar, formar, desarrollar, ejecutar, cumplir, exigir, finalizar contratos de una forma antijurídica, no. Y por ende no es que el contrato se origine, desarrolle y termine de una forma antijurídica. Entonces existe la libertad de estipulación, la libertad contractual, propiamente la libertad en relación con el contrato, porque se trata de la libertad, solo que en relación con el contrato, según cómo existe la respectiva relación jurídica, es decir, a la medida de la relación jurídica involucrada, es decir, libertad que existe, aplique, propiamente que proceda, libertad que aplica, procede, a la medida de cómo existe la relación jurídica, donde vaya a existir y según el caso exista un contrato. Y por ende, la libertad es la que existe, la libertad válida, la libertad jurídica, la libertad del derecho definida en todo el derecho es la que existe con la aplicación de los derechos y deberes, por ende, por parte de cada quien. Entonces, claro, existe la autorregulación. Entonces puede darse el caso de considerarse que por ejemplo, consumidor, y propiamente un adquirente de algo en relación con un producto de inteligencia artificial, por ejemplo, un adquirente de una licencia, de uso de un producto de IA, de inteligencia artificial, acepte una calidad menor a la calidad mínima legal, a la calidad mínima establecida en una norma, ¿cierto? Porque esa norma es una regla general
pero con esa libertad, si se ejerce válidamente, es decir, si propiamente existe el consentimiento y no un vicio del consentimiento, es decir, no un error, no una fuerza, es decir, una forma de obligar involuntariamente a una persona a aceptar algo, sino una aceptación válida y propiamente una libertad, por ende, válida en relación con ello, se puede, por supuesto, aceptar ello y por ende un precio correspondiente con ello. Se acepta dicha calidad y en consecuencia el precio con base en ello. Entonces, esto es válido porque esa es la medida, por ende, de la necesidad y propiamente del acuerdo entre las partes. Esto no es algo antijurídico. Lo antijurídico sería pretender estandarizar, homogenizar, radicalizar, limitar, ¿cierto? La posibilidad de acuerdo en relación con el precio y la calidad, en relación con la calidad y el precio, ¿cierto? Porque además, según el caso, un presupuesto puede ser restringido o una estrategia, ¿cierto? De conquista de mercado en cuanto a una oferta mercantil comercial, en cuanto a una idea basada en una oferta mercantil. Y por ende, para que esto quede claro, dicha estrategia se basa en un precio menor con una calidad menor, pero por supuesto, reiterando el tema del consentimiento válido, ello debe ser comunicado de una forma válida, es decir, de una forma en relación con la cual el receptor de la oferta, el destinatario de la oferta, conozca, pueda conocer y propiamente conozca válidamente, con claridad, efectivamente, completamente, entienda válidamente, diligentemente, dicha oferta, el alcance de ello, de lo que se le ofrece, cuando dicho receptor actúa de una forma diligente, es decir, aplicando los derechos y deberes. Entonces, ahí hay un contrato válido. Pero lo que no sería válido incluso en ese contrato, es decir, incluso aclarando el alcance de la libertad a la medida del caso, a la medida de la relación jurídica, es que se diga que ninguna autoridad pública de un sector público puede controlar el contrato. Eso sí es algo antijurídico, porque en caso de un conflicto entre las partes, se tiene el derecho de acceder a la justicia. Y si el contrato establece formas de dirimir, de solucionar conflictos directamente entre las partes, como una transacción, un acuerdo directo, o especiales mecanismos, mecanismos específicos, como por ejemplo el acudir a un arbitraje, ello solo es válido si existe por ende igualmente el consentimiento. Pero si existe una total renuncia a una forma de justicia, esto es algo antijurídico en ese caso, porque incluso aunque se desee renunciar a toda forma de justicia, debe existir alguna forma de controlar el contrato y por ende una autoridad que defina, que pueda definir y según el caso, cuando asuma el conocimiento del caso, si es que se llega a ello porque existe un conflicto y no se resolvió directamente entre las partes, y se llega precisamente a la función de dicha autoridad debe poderlo conocer porque es la única forma de definir si el contrato se cumple o incumple, si ha finalizado o no, etcétera, ¿cierto? Entonces eso no es renunciable, porque de la esencia de un contrato, de la propiamente forma de la existencia, de la lógica del contrato, de la forma en la cual existe el contrato en definitiva, propiamente con base en la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello, debe existir justicia, es decir, una claridad en relación con la forma en la cual existe, se desarrolla y por ende termina el contrato, en relación con la forma de la existencia y por ende del cumplimiento y por ende de la terminación del contrato. Y si se renuncia a todo, esto no se puede definir. Eso es algo antijurídico porque no es armónico precisamente con la libertad de su límite. Y por ende entonces se quedaría esclavizado siempre a un contrato o se quedaría desamparado siempre y propiamente desconocido plenamente un contrato. Y por eso es que lamentablemente en algunos casos se afirman cosas tales como que los contratos se hacen para incumplirse. Eso no es así. Y por eso es que existe el control público. Y a la vez, para que esto quede claro, si se acepta un arbitraje, por ejemplo, esta forma específica para acceder a la justicia,
Dicho arbitraje debe ser armónico con los derechos y deberes. No es válido que un árbitro pueda actuar de manera apartada, es decir, por fuera de lo definido en el derecho, a lo definido en el derecho, por fuera de la forma de los derechos y deberes, porque esto es algo antijurídico, ese arbitraje es antijurídico. Y por ende es que ese arbitraje es sujeto de control, y propiamente la decisión, el auto arbitral, es susceptible de control, porque la decisión debe ser válida. No es cierto que la equidad sea algo distinto al derecho, y no es cierto que el arbitraje conocido como técnico, por ejemplo, sea algo distinto al derecho. Lo técnico realmente es lo armónico con los derechos y deberes, porque es lo bueno, lo válido, lo armónico con los derechos y deberes, lo armónico con el deber ser jurídico. Y la equidad es lo mismo. El balance que existe cuando se aplican los derechos y deberes es la equidad válida, es la forma de la equidad válida y propiamente lo justo, la justicia válida, es la justicia. Es lo que se ajusta al derecho, a la forma de los derechos y deberes según cómo apliquen en la medida del caso, a la medida de la relación jurídica involucrada. Y por eso en relación con la IA, no se trata de considerar que la contratación se hace de una forma antijurídica como les comentaba al inicio, sino al contrario, a la medida de cómo apliquen los derechos y deberes en cada relación jurídica donde exista una decisión de contratar algo, de una contratación de algo en relación con una IA. Y por ende a la vez es determinante entonces, por eso es determinante, calificar jurídicamente la relación jurídica para saber cómo aplican los derechos y deberes frente a ella y por ende para saber cuál es la naturaleza y propiamente la forma, por ende específica del contrato involucrado cuando como tal se forme, exista un contrato. Porque aunque se diga que un contrato, por ejemplo, en relación con la inteligencia artificial es de intermediaciones, de mera intermediación, es exclusivamente de intermediación y existen otras prestaciones más cosas, es decir, otras más cosas, existen más cosas dentro de ese contrato en relación con el contrato según la forma en la cual exista, ese contrato entonces no es de intermediación. Y por eso es que lo conocido como los contratos típicos y atípicos realmente no son la forma de definir la forma, por ende jurídica, la forma válida, la forma. No son la forma de definir válidamente, diligentemente, es decir, con base en la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a ello, de un contrato, la forma de definir válidamente un contrato, no es una forma para definir válidamente la forma de definir diligentemente válidamente un contrato, sino que son los elementos en relación con los cuales existe el contrato y propiamente es la forma del contrato y propiamente la forma de la relación jurídica donde existe el contrato en relación con el cual existe el contrato, vinculada con el contrato, la que define cuál es la forma del contrato. Y entonces no es que existan los contratos nominados, innominados y por ende que en relación con la IA no se pueda encajar dentro de un contrato, sino que existe todo lo que exista en relación con el contrato. Y claro, entonces como nos damos cuenta, existen muchos elementos o muchas situaciones sui generis, exóticas, atípicas, no encajadas en una definición específica de contrato contenida en una norma, porque existe un cóctel, ¿cierto? Jurídico a la medida como existe el contrato, se incluyen varias cosas, por ejemplo, elementos de intermediación, ¿cierto? Elementos de licenciamiento, ¿cierto? Elementos de proveeduría, elementos de soporte técnico, ¿cierto? Elementos de renovación, propiamente de innovación, de mejora, de actualización de la versión del producto de IA según lo que se incluya y propiamente según lo que exista en relación con el contrato, etcétera. Y por eso a la vez es determinante tener claro que un contrato es algo más que el documento que se suscriba por ende válidamente en relación con él. Son los actos de las partes, es todo lo que existe en relación con la forma de la existencia del contrato a la medida de cómo exista la relación jurídica donde existe el contrato. Esa es la forma de calificar, de cifrar y propiamente de atender jurídicamente un contrato y por ende de lograr que exista una forma válida, es decir, una forma armónica con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a él y por ende si cada parte del contrato, si cada ser humano existente en relación con el contrato, participante en relación con el contrato, suscriptor, aceptante, consentidor, parte del contrato, aplica los derechos y deberes según cómo le apliquen, procedan a cada quien, existe el contrato válido. Y por eso la camisa de fuerza no es
la nominación, el nombre del contrato bajo una categoría específica de contrato, sino según la forma en la cual se abarque, se incluya, quede claro el todo del contrato, la forma jurídica del contrato, la forma del contrato. Esa es la forma realmente del contrato, esa es la forma del contrato. Y por ende lo determinante es tener la creatividad diligente y propiamente ser dirigente, solucionar este problema y por ende de una forma válida, solucionar jurídicamente ello, lograr una solución de ello, autorregular válidamente la situación y por ende titular, denominar el contrato de una forma válida, es decir, de una forma armónica con la forma en la cual existe el contrato, con la forma del contrato. Y propiamente cumplir y por ende terminar el contrato válidamente. Y por eso es que hay que conocer el derecho, conocer el todo de lo definido en el derecho para poder saber la forma del contrato y por ende la forma de cumplirse y determinarse, es decir, la forma de formarse, es decir, la forma de convenirse, desarrollarse y terminarse válidamente, incluido lo relacionado con la celebración del contrato, incluidas las formalidades que se deban cumplir según cómo existe el contrato. Atender el contrato válidamente, aplicar los derechos y deberes según cómo apliquen frente a cada parte y en todo el contrato. Y por eso es que el derecho no es insuficiente frente a la IA. Ahí es que conocer el derecho, es decir, la forma de los derechos y deberes y saber cómo aplican, conocer cómo aplican, tener claro, aclarar cómo aplican, y aplicarlos a la medida de cada quien en cada relación jurídica, en este tema donde existe un contrato relacionado con IA. Eso es lo determinante, jurídicamente lo determinante en la contratación de algo relacionado con IA. Y por eso hay que tener claro que el derecho es un todo y que la IA es un producto y que lo determinante es que la relación jurídica donde exista IA relacionada con algo vinculado con IA, relacionada de alguna forma con IA, relacionada con algo relacionado con IA, relacionada con IA, sea válida. Lo determinante es que la relación jurídica vinculada de alguna forma con IA sea válida y por ende la IA es válida cuando existe dentro de la relación jurídica válida. Por eso se trata de que la relación jurídica vinculada con IA sea válida y así existe la IA válida. Y por eso hay que tener claro que un contrato se basa en lo definido jurídicamente y no en lo antijurídico, en lo que está por fuera del derecho, y esto incluye lo extrajurídico, lo que está por fuera del derecho, porque es que el derecho es todo lo relacionado con la forma de los derechos y deberes, entonces no es cierto que exista una moral válida jurídicamente, una moral válida por fuera del derecho. Existe es la moral definida en el derecho y por ende la justicia definida en el derecho, la forma de la justicia, lo justo jurídicamente, la forma de la justicia definida en el derecho y no que exista el derecho y por fuera la justicia y que esa forma de justicia sea la que rija la forma, por ejemplo, de interpretar y por ende de definir cómo se cumple y por ende de definir si ha terminado o no un contrato o de definir si se puede terminar o no un contrato. ¿Cierto? Es el derecho. Entonces, se trata de lo jurídico, no de lo antijurídico, para que esto quede claro. Ese es el deber ser jurídico en relación con el contrato frente a la IA. Y por eso a la vez hay que tener claro que, por ejemplo, cuando existe lo conocido como un vehículo, un carro, un coche inteligente, basado en inteligencia artificial, con algo relacionado con lo conocido como IA, esto incluye las prestaciones que se incluyan según la forma en la cual existe el contrato cuando dicho objeto, dicho producto, dicho vehículo se adquiere con base en un contrato, no cuando existe otra forma de aplicar los derechos y deberes no relacionada por ende con un contrato. Entonces, si se adquiere un vehículo, si se compra un vehículo, es decir, si se adquiere el derecho de dominio, por ende el derecho pleno de dominio, el derecho de dominio, la propiedad por ende plena, es decir, el uso, goce y disposición de un vehículo con IA, hay que aclarar cómo son las prestaciones. Por ejemplo, en relación con el mantenimiento del sistema de IA que existe en relación con el vehículo según lo que se adquiere.
Entonces, si existe, por ejemplo, un servicio de conducción automatizada, hay que aclarar esto jurídicamente qué es y por ende cómo se atiende válidamente, ¿cierto? Entonces, ahí no basta con que la oferta sea, adquiere el vehículo y hay dos opciones. Con el servicio de conducción automática mensual que tiene este costo, este precio, o sin ese servicio y que sea con ello suficiente. Hay que especificar cómo se presta el servicio y por ende, como nos damos cuenta, ahí no se trata entonces solo, es decir, exclusivamente, de una compraventa, porque aquí ya hay una prestación de un servicio distinto, pero que hace parte del contrato. No el contrato, si se quisiera, bajo ese enfoque antijurídico de compra-venta, porque es que no es un contrato de compra-venta, sino que es un empaquetamiento, es decir, se compra o propiamente se adquiere un todo, ¿cierto? Se adquiere la propiedad del vehículo en lo que sea adquirible, es decir, en lo sujeto a la adquisición de la propiedad, en lo que es sujeto a la tradición, ¿cierto? A la adquisición propiamente de la propiedad, pero en relación entonces con el sistema de IA, en relación con el sistema de IA, no se adquiere la propiedad del sistema, porque no se está adquiriendo ello, sino el ser beneficiario, el beneficiarse, el ser beneficiario de un servicio en relación con ello. Por eso es que hay que denominar el contrato según lo que incluya, el todo de lo que incluya según lo que abarque la relación jurídica donde existe el contrato y propiamente según lo que incluye el contrato, según lo que existe en relación con el contrato y hay que cumplir con ello por ende válidamente. Como nos damos cuenta, es determinante que los abogados tengan un alto nivel jurídico, un conocimiento de alto valor, de alto rigor jurídico en relación con la forma de los derechos y deberes ante la IA y por eso formamos jurídicamente abogados en diligencia jurídica, en cumplimiento del derecho, en relación con la forma de los derechos y deberes, en relación con la teoría jurídica, en relación con el deber ser jurídico, en el fundamento jurídico ante la IA. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y dentro de ello para que conozcan nuestros servicios de capacitación, de formación, de educación jurídica de abogados en IA, sobre IA en relación con la IA y prácticamente ofrecemos dos servicios, un entrenamiento para equipos de abogados y un curso jurídico mundial para cualquier abogado, ubicado en cualquier país y cuenta con acceso a Internet. Los entrenamientos para abogados pueden ser presenciales o en línea, es decir, telepresenciales, y a la vez para que conozcan nuestro blog y a través de nuestros contenidos conozcan elementos sobre cómo aplican los derechos y deberes frente a la IA y así conozcan cómo se deben cumplir los derechos y deberes ante la IA, cómo existe el cumplimiento del derecho, el deber ser jurídico, la diligencia ante la IA. En definitiva, lo que hacemos es aclarar cómo existe la diligencia jurídica, la validez jurídica, la seguridad jurídica, la eficacia jurídica en relación con la IA, el cumplimiento del derecho frente a la IA. Muchas gracias, que te un fraternal saludo.